Hay que tener en cuenta que aquí hay dos elementos a analizar. Uno es la elección primaria y otra es la elección general. De acuerdo con la presidenta Rixi Moncada del Consejo Nacional Electoral, de que las elecciones generales deben de ir acompañadas y debe de ser un requisito indispensable el censo depurado. Pero para las elecciones primarias somos nosotros los que debemos de garantizar, los partidos políticos, de que haya un proceso que efectivamente se respete la voluntad popular. Les voy a decir un elemento muy claro para mí. Un asunto, yo le tengo tanto miedo al fraude interno del partido como al fraude en las elecciones generales. Pero sé que el fraude interno del partido, si tenemos las reglas claras a lo interno del partido, con las responsabilidades de los distintos movimientos presidenciales, podemos salir bien librados para las elecciones, de las elecciones primarias hacia las elecciones generales. Para las elecciones generales, el censo es importantísimo en su depuración, porque hay que recordar que es ahí donde votan los muertos, pero en las primarias somos los distintos movimientos presidenciales los responsables. Así es que me parece a mí que es una postura importante en razón de que ella es la presidenta del Consejo Nacional Electoral ahorita y que su postura, su opinión, presiona mucho en este momento hacia las elecciones generales, que desde ya esté poniendo el tema de la depuración del censo es importante, pero no vamos a obviar que en el tribunal, en el Consejo Electoral son 3 votos y por 2 se puede decidir esa situación. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener claro de que las elecciones de marzo no se pueden detener. Las elecciones tienen que darse. Nosotros no le podemos dar concesiones a la dictadura porque ellas no lo hacen. Entonces, nosotros tenemos vía democrática expulsarlos. Usted dice que le tiene igual temor al fraude en las generales como en las internas. Esto Correcto. quiere decir que el partido... que el Consejo Nacional Electoral no debe detener este proceso. No debe detener este proceso el Consejo Nacional Electoral y fíjese, Marvin, que a mí me llama mucho la atención de aquellas personas que quieren que hablemos del fraude en las elecciones generales y no quieren que hablemos del fraude en las elecciones internas. Y unos dicen, Wilfredo, pero es que si usted habla del fraude en las elecciones internas, usted mismo se está dando por perdido. ¿Por qué me voy a dar por perdido ante una realidad que así ha pasado dentro del Partido Libertad y Refundación y que si nosotros no establecemos las reglas claras entonces para detener el fraude electoral en la interna, en la elección primaria, entonces en nada estamos hacia la elección general? Nosotros tenemos que salir fortalecidos de la elección primaria. Obviar el proceso electoral primario solo favorece a la dictadura, yo no lo veo de otra forma. Ignorar que el proceso de elección primaria es bajo la responsabilidad principalmente de los partidos, aunque la administración la tenga el Consejo Electoral, es un elemento que no me parece a mí correcto. Por lo tanto, hay que presionar para que la elección primaria se dé. Pueden haber sectores interesados en que se suspendan estas elecciones internas debido a que la imposición de dedo puede estar vigente. Uno de los elementos y de los factores que más pesa y que uno escucha más es que aquellos que están interesados en que la elección primaria se suspenda es que quieren que se imponga un candidato y eso no es aceptable para nosotros. Don Alfredo, si no garantizan unas verdaderas elecciones transparentes, ustedes participarán sin duda para darle legitimidad a esas no transparentes elecciones. Algo muy importante en esto que usted menciona es lo siguiente. A nosotros no nos garantiza que la nueva estructura del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral o el Registro Nacional de las Personas, la reforma a la ley electoral, cualquier reforma legal o institucional, no nos garantiza que no haya fraude. El fraude es inminente. Nosotros tenemos que prepararnos para ese tipo de fraude y solo hay una forma de hacerlo: organización, estructuración. Quien no tenga organización y no tenga representación en las mesas electorales receptoras, ese es el acabose. Quien no tenga las actas en la mano, quien no tiene las actas en la mano, es incapaz entonces de reclamar el fraude electoral en cualquier instancia. En este momento, ¿a quién le interesa que no haya elecciones internas? Le interesa que no hayan elecciones internas, primarias, incluyendo las generales, a los que están muy cómodos en el poder y a los antidemócratas. Nuestro partido, por ejemplo, habla de que debe ser altamente democrático, participativo en el proceso electoral. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a las elecciones primarias? Me parece un absurdo estar pidiendo la eliminación de las elecciones primarias o posponiéndola. Tenemos que ir a elecciones primarias porque eso favorece al dictador que está en el poder en este momento y a los dictadores de los partidos que también están presentes.